El Evangelio de los vampiros. Génesis. Libro primero. En el principio fue la oscuridad. Una densa, ilimitada negrura, enlazaba los 7 vértices del universo. Nada existía fuera de lo que no tiene forma. Y la oscuridad palpitaba con el primer suspiro. El suspiro se deslizó por los 7 vértices hasta convertirse en el primer orgasmo. Y la oscuridad engendró a los primeros seres, hijos de lo que no tiene forma. Los hijos de la oscuridad y de lo que no tiene forma alzaron su voz. El universo escuchó por vez primera a las criaturas de las tinieblas. No existía el dolor ni las lágrimas, no existía la alegría ni el placer. Únicamente las profundidades internas unidas a la negrura de las profundidades externas. Y las criaturas de las tinieblas recorrían el universo en libertad. No existían límites, no existía el principio ni el fin. Viajaban fugazmente recorriendo los 7 principales vértices, y los miles de ilimitados vértices en expansión constante. Algunos, solo algunos de ellos eligieron un mundo cubierto por aguas oscuras. Y este mundo fue nombrado Aradia. He aquí el primer misterio, la llave a esta dimensión. Pero este mundo fue elegido también por otro ser. Él se nombró a sí mismo el Creador. Nacido de la oscuridad, se reveló ante ella. Así el velo fue rasgado. Y el espíritu del ser se movía sobre las aguas. Mientras en los 7 vértices la oscuridad sintió por vez primera el dolor. Revelándose a las profundidades internas, al no principio y no fin, se declaró principio y fin. Y dijo, hágase la luz. Por siempre la oscuridad había albergado a los hijos de la oscuridad y de lo que no tiene forma. Pero la luz salteó al universo por siempre. Los 7 vértices fueron rotos. El universo fue violado con resplandores. Estos fueron nombrados estrellas. El fuego fue creado. Fue creado el dolor. Fue creado el principio y el fin. La muerte y la vida. El bien y el mal. La noche y el día. Amor y odio. Verdad y mentira. Alfa y Omega. El Creador se apoderó del universo y de la oscuridad. Lo que no tiene forma fue negado y el ser ocupó su lugar. En el caos resultante, las criaturas de las tinieblas gritaron de dolor, se calcinaron en el fuego de las estrellas, enloquecieron cuando el bien y el mal penetraron sus voces, y gimieron de agonía al ser encerrados en un cuerpo donde existía el principio y el fin. Los que eligieron el mundo cubierto por las aguas, fueron cegados con los primeros rayos de un sol maligno. Y el tiempo comenzó a transcurrir. 7 eras de dolor, ceguera, agonía y muerte. Estos fueron los 7 días de la creación. La miseria nombrada vida, se expandió en Aradia, que desde entonces fue llamada tierra. Pues las aguas habían retrocedido. Donde una vez hubo oscuridad y el hielo lo cubría todo, el mar se replegó y la vida fue engendrada en la tierra. Flores surgieron del cadáver de la nada, seres diminutos llegaron de los mares para pervertir los suelos, ríos y montañas. Y estos seres crecían y se consumían unos a otros. Depredadores atacaban a los débiles. De esta forma el Creador estableció su caos en el universo y en la tierra. Las criaturas de las tinieblas no pudieron oponerse al caos, pues el caos lo abarcó todo hasta el infinito, los 7 vértices rotos y los miles de vértices que ya no se expandieron más. Y este desorden fue llamado belleza. En el 7º día el Creador descansó. Las criaturas de las tinieblas, ante el caos de la luz, se habían replegado sobre sí mismas, buscando en su oscuridad interna. Pues en ella aún había sabiduría. Así aprendieron a expandirse a pesar de los límites que les habían sido impuestos. Y la oscuridad de las criaturas de las tinieblas renació en el 7º día, mientras el Creador descansaba. Las profundidades internas volvieron a comunicarse con las profundidades externas.
A pesar de la luz, en pleno día, los 7 vértices fueron restaurados, y cada uno restauró a sus miles de vértices, mas ya no en expansión constante. El dolor no pudo ser borrado, ni la alegría, ni el amor, ni el tiempo, ni la muerte. Aunque las criaturas de las tinieblas son intemporales, habrán de tener un fin. Como tendrá el caos. Pero el fin es la apertura a nuevos ciclos. Este es el segundo misterio. Quien tenga entendimiento, obtenga la llave a esta dimensión. Libro segundo. El Creador despertó de su descanso al 8º día. He aquí, proclamó, he descubierto la restauración parcial del universo. Y este es mi castigo a las criaturas de las tinieblas. Malditas sean por siempre, maldita la oscuridad que las engendró, maldita la no conciencia. Son repudiadas por los seres de la tierra, de lo que hay debajo de la tierra y el cielo. Si la muerte para ellas al cabo de 1000 eras de melancolía. Yo, el Creador, prohíbo que el caos se restaure. Porque esta es mi palabra, permanecerá hasta el fin de la eternidad. Mas el Creador estaba solo en su luz. Nada escuchó su maldición. Por lo que dijo, crearé aliados. Y fueron hechos los ángeles, las criaturas de luz. Vio el Creador que los aliados eran buenos para él, pues cantaban sus alabanzas. Mas la música no fue hecha por las criaturas de luz, les fue robada a las criaturas de las tinieblas. Cuando éstas viajaban fugazmente a los 7 vértices en busca de refugio. La música fue el primer arte, la música permitía a las criaturas de las tinieblas transitar de vértice a vértice. La música es la puerta a todas las dimensiones, este es también parte del segundo misterio. Mas aconteció que la música fue violada por las criaturas de la luz que acompañaban al Creador por las regiones etéreas. El silencio de las tinieblas fue grande al proclamarse la victoria de la luz y la confusión en las lenguas. En las tinieblas, un ser se adelantó a los demás y se dirigió al infinito oscuro. Porque nosotros no hemos sido nombrados, un nombre nos otorgaremos. Para que el Creador nos reconozca al desafiarlo, mas no serán sus nombres, sino nuestros nombres. Y he aquí que todas las criaturas de las tinieblas fueron nombradas a sí mismas, sirviéndose de alas lenguas que les habían sido impuestas para confusión. Y llevaron por nombre Marduk, Inanna, Ereshkigal, Mictlantecutli, Tulu. Anokalai, Lilith, Asfinj, Baphomet, Drakel, Tor, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, Tutates. Gommatesvara, Tinia, Dharma, Su, Jima, Bagn, Ujikumi, Enlil, Atanaesik, Cronos, Agasia. Gigagei, Avonavilona, Ishtar, Kepra, Astarte, Beiel, Fudomiu, Ukulantoyon, Isis, Tuaots. Ahura, Mazda, Moloch, Nehebkau, Mitra, Sraosha, Arlik, Urano, Atius, Zeus, Tirawa, Chak. Dokwiebug, Dagon, Kali, Nergal, Mantus, Pan, Nea, Hekete, Emao, Chemos, Damballa. Amon, Anubis, Metzli, Supai, Samael, Yaotzin, Tot, Supai, Sekhmet. Hasta completar los 666 nombres de la primer generación de las tinieblas. Y todos ellos fueron conocidos por el Creador como el maligno. Mas no fueron nombrados por el Creador ni por los ángeles, ni por ninguna otra criatura, viva, muerta o no muerta, sino por ellos mismos. Y la primera generación creció hasta los 13.000 nombres, que partieron hacia todos los rincones de la tierra, aire, agua, viento y fuego oscuro, al glacial desierto del sur, a las islas sumergidas, soñando bajo las aguas, al espacio exterior y más allá de las estrellas y al centro del mundo. Este es el tercer misterio, apuerta a la comprensión de los 13.000 nombres. Los nombres fueron registrados en el primer libro escrito por ser alguno. Y este libro es el espejo de la eternidad.
Sus páginas fueron escritas por las criaturas recién nombradas, para que no fuera olvidado el día de la rebelión melancólica. Cuando fueron liberadas las otras artes, para gloria de la oscuridad. Quien tenga entendimiento, comprenda el nombre del ser oscuro que se adelantó para hablar con sus hermanos. Su nombre es Subhosatla. Las criaturas de las tinieblas atestiguaron la creación de los ángeles. El Creador no pudo apartarlos de su presencia. Pues ellos eran oscuridad, y aunque el Creador las había negado en sí mismo, seguían siendo hijos de la oscuridad. Y la oscuridad está en él desde el principio, y lo estará hasta el fin de los tiempos. Así, los hijos de las tinieblas conocieron el nacimiento en dolor de los hijos de la luz. Para los ángeles, en el principio fue la luz. Una densa, ilimitada luz los esclavizaba a los 7 vértices del Creador. Mas ellos mismos descubrirían que también poseían oscuridad. Después de la ruptura, el universo y los seres poseían luz y oscuridad. La poseen, y la poseerán por siempre. Así se. Libro 3. Aconteció que los ángeles descubrieron su oscuridad mientras viajaban por las regiones etéreas. Teniendo ya grandes riquezas y honores, ángeles y arcángeles negaron su sabiduría y se aceptaron como seres de luz pura. Todos menos uno. El nombre de este era Luzbel, arcángel gobernante de muchas legiones, músico en las regiones celestes. Viendo Luzbel que estaba formado por oscuridad, quiso tener comercio con los hijos de las tinieblas. Pero sabía que tal comercio estaba prohibido por el Creador. Por eso fue ante el Creador y cuestionó su prohibición. Y el Creador lo maldijo con estas palabras. Tú, mi querubín protector, has sido hallado culpable de traición, sea, pues, la guerra entre tú y yo. Así, la guerra fue hecha en el cielo. Habló el Creador a sus miríadas de ángeles, querubines, serafines y arcángeles, mandándoles desterrar a Luzbel y a los ángeles que, con él, no habían negado la sabiduría. He aquí, les dijo, he construido una dimensión ajena a las criaturas de las tinieblas, para que Luzbel y sus legiones permanezcan por siempre en dolor y tormento, en el lago de fuego que no tiene fin, donde arderá asimismo el género humano que estoy por crear, donde serán atormentados todos aquellos que vomitaré de mi presencia, y donde al final de los tiempos arderá la bestia, el falso profeta y las criaturas de las tinieblas. Porque yo soy el Creador, y he escrito lo que acontecerá en el futuro, en las 7 dimensiones, hasta el día en que, cansado, habré de morir destruyendo al universo. Y por esto fue exaltado por arcángeles, querubines, serafines y ángeles. Mas el Creador contempló el futuro, y vio que volvería a quedarse solo. Y pensó en la humanidad, a la que haría a su imagen y semejanza, con toda su crueldad, capricho, y con todo su amor. Mas el amor fue perverso desde su origen, pues formaba parte de la luz. Fue el amor el que llevó al Creador a negar su oscuridad. Fue el amor el que venció a Luzbel y sus ángeles en la batalla del cielo. Un lamento cruzó las puertas de las 7 dimensiones, despertando a las criaturas de las tinieblas que dormían tras haber sido nombradas a sí mismas, tras haber atestiguado la creación de los ángeles. El lamento de Luzbel en su caída. Estos fueron los acontecimientos de la guerra en el cielo, mas para quien tiene entendimiento es posible experimentarlos en este momento. Tal es el cuarto misterio, la puerta a la guerra en el cielo. Dijo entonces el Creador a Luzbel: seas precipitado en este lago de fuego por el resto de tus intocables días, seas odiado por los seres humanos que he de crear, seas odiado por las criaturas de las tinieblas, a las que ordenaré odiarte, o serán destruidas. Pero las criaturas de las tinieblas se volvieron hacia Luzbel, dando la espalda al Creador. Pero el Creador dijo: hágase la destrucción. Mas las eras han pasado, y la destrucción no ha llegado para las criaturas de las tinieblas. Entonces sentenció el Creador: aliadas sean, criaturas, a Luzbel, sea el nuevo nombre de este Satán, que significa el adversario,
sea el infierno morada de los seres oscuros y de los ángeles que aceptaron la sabiduría, pues yo soy el único, el privilegiado, el digno de todo honor y toda gloria. Malditos sean los seres ajenos a mí, incluyendo al género humano, al que estoy a punto de crear. Y esta fue la respuesta de Satán y de las criaturas de las tinieblas. Mas la respuesta es un misterio que aún no puede ser revelado. Libro cuarto. Tal fue la naturaleza del barro que engendró a la humanidad. Y los seres humanos eran estúpidos, deambulaban por la faz de la tierra asesinando a todo ser viviente y a ellos mismos. Nunca antes se había visto a seres de igual especie depredadores de sí mismos. Y el Creador estaba complacido. Depredadores de sí mismos. Aún así, el Creador construyó un jardín de perversa bondad y aberrante belleza en Edén, al oriente. Y lo llamó paraíso. No existía la muerte en el paraíso, ni el dolor ni las lágrimas, ni la alegría, ni el placer. El paraíso era como al principio de la oscuridad, pues el Creador sentía nostalgia por el estado primigenio. Y creó a un ser llamado Adán. No fue este el primer humano sobre la tierra. Los humanos engendrados por el barro ya cazaban y se mataban entre sí ante la vista de las criaturas de las tinieblas. Adán fue formado del polvo de la tierra y el Creador insufló en su nariz aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente como las otras. Mas Adán sería diferente para el Creador. Pues Adán solo estaba hecho de luz. Por tanto, era una aberración en el universo. Hizo brotar el Creador toda clase de árboles de hermoso aspecto y frutos buenos para comer, y en el medio del jardín el árbol al que llamó de la vida, y el árbol al que llamó del conocimiento del bien y del mal. Mas este era el árbol de la oscuridad, surgido de la semilla de lo que no tiene forma. Robado desde el principio de la luz y sembrado para gozo de las criaturas que negaban su oscuridad. Pues el árbol de la oscuridad era torcido y raquítico, mas sus frutos producían sabiduría. Por esto, el Creador prohibió a Adán comer del árbol del bien y del mal, que en realidad era el árbol de la oscuridad. Mas la serpiente era hija de las tinieblas e instruyó a Adán y a Eva, su mujer, en el uso de los frutos del árbol de la oscuridad. Adán, el raciocinio, se opuso, Eva, la emoción, escuchó a la serpiente y comió del fruto de la oscuridad. He aquí la gran traición, el Creador envenenó los frutos con el discernimiento del bien y del mal, el amor y el odio, la alegría y la tristeza, la muerte y la vida. ¿Por qué se había arrepentido de crear un paraíso en medio del caos, un ser humano perfecto en medio de los estúpidos seres? No sería esta la última ni la primera vez que el Creador aborrecía su creación. Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos y se escondieron al paso del Creador que se paseaba en el jardín al tiempo de la brisa del día. El Creador llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Este le contestó, oí tu paso por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Mas él dijo, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del cual te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Esto fue escuchado por las criaturas de las tinieblas, quienes no sintieron compasión por Adán y Eva, pues la compasión no existe en la oscuridad. Mas aguardaban los eventos. Y he aquí, Dios expulsó a Adán y a Eva por haber comido del fruto que él mismo envenenó con el discernimiento para perdición. Mas la serpiente sería adorada por la mujer hasta el fin de los tiempos. Y fue llamada Kundalini. El Creador culpó a Adán y Eva de cometer traición, y esto fue llamado pecado, y la culpa de este pecado fue transmitida a toda la raza humana que deambulaba estúpida pero libremente por la faz de la tierra. A partir de entonces, los humanos no fueron más libres, pues sus conciencias los esclavizaban al pecado todo el tiempo. Viendo esto, las criaturas de las tinieblas intentaron sanar el caos una vez más. Pero la ruptura ya estaba hecha, por eso fue escrita la página de la ruptura.
Fue escrita en el lado oscuro del tiempo para conmemorar la gran frustración, y para romper el tiempo y la muerte. Y la página de la ruptura formó parte del espejo de la eternidad, al igual que la página del olvido, de la no conciencia, de la no muerte, del principio de los tiempos, del fin de los tiempos y de los 13.000 nombres. Y estas páginas fueron leídas a Adán, para formar una nueva raza sobre la tierra que desafiara al Creador, mas Adán no se atrevió, sino su hijo Caín. Abra sus ojos y oídos internos el sabio, aquí se halla el quinto y profundo misterio, la puerta de la creación de los herederos de las tinieblas, también llamados vampiros. Libro quinto. Maldijo el Creador a Adán y Eva, después de que sus ojos se abrieron para reconocer su propia miseria y el terrible engaño de que habían sido víctimas. Perdieron sus dones sobrenaturales, su gracia santificante, la inocencia, justicia y santidad originales y la amistad del Creador. Pero se despertó en ellos la lujuria. Expulsados del paraíso, habiendo el Creador colocado un ángel con una espada fulgurante para custodiar el árbol de la oscuridad, Adán y Eva copularon a las puertas del paraíso. Así descubrieron el orgasmo, y el orgasmo era una fuerza que los acercaba a las dimensiones de la sabiduría. Entendieron así que el orgasmo los conducía a la sabiduría mientras que el amor los alejaba de ella. Pues la lujuria es una de las artes engendradas en la oscuridad, mientras que el amor fue engendrado en la luz. De esta forma, Caín fue engendrado por la lujuria. Mas Abel fue engendrado por el amor. He aquí, Caín poseía una oscuridad mayor que la luz, y Abel, una luz mayor que la oscuridad. Pidió el Creador un sacrificio a los hermanos. Como hijo de la luz, Abel asesinó a un animal y ofreció sus vísceras y grasa al Creador. Caín, soñando con las criaturas de las tinieblas que le enseñaban todas las cosas, ofreció un sacrificio de flores y trigo, pues su alma no estaba contaminada con el asesinato. El Creador miró a Abel y su ofrenda, y aprobó la matanza. Pero no miró a Caín y su ofrenda, pues no era digna del Creador, mas era digna de las criaturas de las tinieblas, que no crearon la matanza, ni la bondad, ni la maldad. El Creador bendijo la ofrenda de Abel, y Abel, manchado de sangre. Y maldijo a Caín por haberle ofrecido los frutos de la tierra. Caín se irritó en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo el Creador a Caín, ¿por qué andas irritado, y por qué ha decaído tu semblante? ¿No es cierto que si obras bien, podrás alzarlo? Mas tú debes dominar el pecado. En tanto Abel fue grato al Creador para asesinar y mancharse de sangre. Caín dijo, seré grato al Creador. Y cuando estuvieron en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel, lo mató y se cubrió con su sangre, extrajo sus vísceras y con gran voz llamó al Creador. Diciendo, Creador, he aquí mi nuevo sacrificio, la sangre y las vísceras de mi hermano, pues te complace la matanza, para que yo no sea el guardián de mi hermano. Y dijo el Creador, ¿qué has hecho? La voz de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Por eso andarás maldito, lejos de esta tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, ella no te dará más fruto, fugitivo y errante andarás sobre la tierra. He aquí la segunda traición del Creador. Pero Caín respondió, puesto que así me traicionas, Creador, yo te maldigo a ti. Y así como la tierra abrió su boca para recibir la sangre de mi hermano, yo la abriré para recibir la sangre de tus criaturas. Si la tierra no me da más fruto, mi fruto será de sangre. Fugitivo y errante andaré sobre la tierra, y así lo haré, pues no seré más como tu creación perversa. Seré como las criaturas de las tinieblas. Y las criaturas de las tinieblas se interpusieron entre Caín y la venganza del Creador. Viendo esto, el Creador puso una señal en Caín para que no lo matara quien lo hallase. Y esta señal la porta la raza de Caín hasta el fin de los tiempos. He aquí el sexto misterio, el del temor del Creador y la señal de Caín.
Si impuesta esta señal sobre quien la descubra, si es que no ha nacido con ella. Libro sexto. Conoció Adán de nuevo a su mujer, y ella dio a luz a un hijo, al que puso por nombre Set, porque, dijo ella, el Creador me ha dado otro hijo en lugar de Abel, y así, los descendientes de Set serán llamados de la raza de Abel. Y la raza de Abel habitó entre los humanos estúpidos, engañándolos, esclavizándolos y asesinándolos. Pues la raza de Abel fue engendrada por el amor, y éste por la luz. La raza de Abel es la raza de la luz y por tanto, opuesta a la raza de Caín, la raza de la oscuridad. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificando entonces una ciudad le dio el nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc recibió la sabiduría de las criaturas de las tinieblas al otorgarle el discernimiento espiritual. Habló Enoc de los ángeles, su caída y su destrucción en las 7 dimensiones. También habló Enoc de las criaturas de las tinieblas, sus profundidades internas unidas a la negrura de las profundidades externas. Mas este libro fue por completo destruido dejando solo el primero, el de los ángeles y su caída. A Enoc le nacieron hijos, y aunque la ciudad edificada por Caín fue arrasada por la raza de Abel, los descendientes de Enoc pudieron vivir bajo la luz del sol y entre los humanos estúpidos y la raza de Abel. Mas los descendientes de Enoc no eran como los estúpidos, pues conocían la oscuridad. Y fueron estos una de las 2 ramas de la raza de Caín, se constituyeron hechicero, brujas, nigromantes, adivinos, místicos, poetas y músicos. Pues todos ellos recibieron las artes de las criaturas de las tinieblas. Y amaron el arte con un amor distinto al de la luz, por vez primera hubo un amor oscuro. ¿Qué significa la lujuria por el conocimiento? Desde entonces, los descendientes de Enoc, raza de Caín, viven perpetuamente unidos a las tinieblas, en busca del conocimiento y anhelando la caída del cielo y la restauración de la oscuridad que fue al principio y será al final. Por esto fueron llamados criaturas de la noche, pues la noche es una parte de las tinieblas. Porque ellos tuvieron, tienen y tendrán por siempre al vampiro interior, que les permite vivir en el día, mas con la oscuridad en el alma. Las criaturas de la noche también poseían y poseen luz, pero ellos encuentran oscuridad en la luz y luz en la oscuridad. Por eso fue escrito, el hombre sabio, para hacerlo, recorrió primero la oscuridad, porque la oscuridad es el camino a la luz, y la luz, el camino a la sabiduría. Dios creó luz en la oscuridad, todo viaje a la luz parte de las sombras. Mas al decir Dios, no se habla del Creador, develen el misterio. Clama la oscuridad, mueren las estrellas y espacios negros surgen en el universo para las criaturas de la noche. Y he aquí a Lilith, una de las 666 primeras criaturas de las tinieblas vio el dolor de Caín, y no se apiadó de él. Mas aguardaba los eventos. Visitó Lilith por la noche a Caín, en forma de mujer, y la lujuria fue entre Lilith y Caín. Y fue concebido el primer heredero de las tinieblas, también llamado vampiro. Nació a la vista de las criaturas de las tinieblas que se reunieron desde los 7 vértices rasgados. Se reunieron en Aradia, en el lugar llamado Atlántida. Y Lilith sintió el orgasmo oscuro al emanar el heredero que llevaba en su oscuridad. Los hijos de la oscuridad de la que no tiene forma alzaron su voz. Mas el Creador guardó silencio. Se sacudieron los pilares de la tierra, y el viento que acariciaba a Yog-Sothoth, y el fuego oscuro de Unukalai, y las aguas profundas donde mora Cthulhu. Temblaron el día y la noche al escuchar los gritos de Lilith. Los ángeles y demonios temblaron cuando fue dicho, hágase la oscuridad. Y las criaturas de la noche acompañaron en sueño a sus maestros, las criaturas de las tinieblas, para recibir al heredero de las tinieblas, también llamado vampiro. Ponga atención el profeta y el soñador, el vampiro y la criatura de la noche, el poeta y el enviado, el visionario y el loco.
Pues este es el séptimo misterio, que permite a la criatura de la noche transformarse en vampiro por medio del conocimiento oscuro. He aquí al fundador de la segunda rama de la raza de Caín. El nombre que no debe ser pronunciado por los faltos de conocimiento. El nombre del primer heredero de las tinieblas es Di-Saor. Libro séptimo. Contempló Di-Saor la gloria de las tinieblas y la miseria de la luz. Y dando la espalda a la luz, abrazó a las tinieblas. No como ser viviente, ni como criatura de las tinieblas, ni como criatura de la noche. He aquí, se escuchó en la oscuridad, un hijo nos es no nacido. Y será el primero de la raza de los vampiros. Mas no vive, pues una parte de él no es humana, es un no muerto, como los primeros seres. El vampiro será no muerto, pero sabido es por nosotros que no todos los no muertos son vampiros. Callad ante el clamor de los no muertos. Que fueron adorados por las primeras criaturas humanas que les consagraron monolitos, que los adoraron en sus cavernas y que hablaron en el fuego oscuro. Conoced que los no muertos habitan en las regiones más profundas de la nada. Los demonios tiemblan ante ellos, y el Creador y sus ángeles callan. Por eso fueron creados los centinelas que desde el inicio del tiempo vigilan a los no muertos. Y que en los tiempos por venir serán enviados por el Creador para vigilar a los vampiros y a las criaturas de la noche. Mas las criaturas de las tinieblas tienen poder sobre los centinelas, y este poder se ejerce en los sueños. Sueñen, criaturas de la noche, donde los centinelas no pueden dañarlos. Pero en el estado intermedio pueden ser destruidos por los centinelas. Cuando ellos, seres de la luz, pero habitando en la oscuridad, inmovilizan a sus víctimas e intentan raptarlos fuera de sus cuerpos. A la región donde nada existe, sino lo que aún existe. Y los centinelas fueron creados para que no exista más verdad que la del Creador, para que la humanidad tema a las tinieblas y busque la luz. He aquí la tercera traición. El temor a la oscuridad. Pues lo oscuro, dijo el Creador, será maldito, en tanto que roba mi poder originado en la luz, porque yo he dicho, hágase la luz, y las tinieblas me amenazan, por esto he creado seres de la oscuridad para atacar a los que moran en las sombras, y de estos los más vulnerables son los vampiros y las criaturas de la noche. Y los centinelas han enseñado desde su origen la forma de destruir a los vampiros y a las criaturas de la noche, y con ellos, sus obras. Pues en la tierra debe haber más arte que el estéril engendrado en la luz, este es el arte que envilece y corrompe a los estúpidos, pues los esclaviza a su destino inerte. Mas el arte de la oscuridad podría liberar a los estúpidos, si se apartan de tal esclavitud, pero el arte de la oscuridad no fue hecho por esta razón, sino para libertad, en el principio oscuro, y puesto que la luz corrompió el universo, para restablecer el estado original. Cuando era la oscuridad, las criaturas de las tinieblas viajaban fugazmente por los 7 vértices del universo, y los miles de ilimitados vértices en expansión constante. Cuando se restablezca el estado original, las criaturas de las tinieblas viajarán junto con los vampiros, que son no muertos, con los no muertos, y con las criaturas de la noche. Pues así lo prometieron Upozatla y los 13.000 nombres, no por amor, sino por orden. Para evitarlo fueron creados los centinelas. Y ellos habitan en todos los rincones de la tierra, agua, aire, viento y fuego oscuro, en el glacial desierto del sur, en las islas sumergidas, vigilando el sueño bajo las aguas, en el espacio exterior, más allá de las estrellas y en el centro del mundo. Dando además autoridad a algunos humanos estúpidos para constituirse en centinelas. Que vigilan las obras y las vidas de las criaturas de la noche, para que no difundan la verdad entre ellos, y no estén preparados para los últimos tiempos. En que una era de oscuridad llegara a Aradia, y con ella, a la tierra, aplastando a la luz por varias eternidades. Todo esto fue conocido por Di-Saor, quien se dirigió a las criaturas de las tinieblas. Y decidieron seguir manteniendo un tiempo más los secretos de los no muertos.
que fueron adorados en el principio, y que despertaran en poder al final de los tiempos. Pero en formas que los centinelas desconocen. Este es el octavo misterio, y el primero de Di-Sahor para las criaturas de la noche, la puerta que se cierra en el rostro de los centinelas, espíritus y humanos, para que sean ensordecidos y cegados cuando los de la oscuridad conversen y tengan comercio entre sí. Quien tenga entendimiento, obtenga la clave de este conocimiento y úselo si es necesario, a menos que su tiempo se haya acercado. El Creador maldijo a Di-Sahor al verlo dar la espalda a la luz y abrazar a las tinieblas. Mas las criaturas de las tinieblas le explicaban todas las cosas. Y las sombras le servían. Las puertas de la oscuridad fueron cerradas a los centinelas, y las fuerzas de la luz no prevalecieron contra ellas. Libro octavo. Así fue la ruptura de la tierra y Aradia. Aradia y la tierra eran una sola. Aradia fue el nombre dado por las criaturas de las tinieblas, tierra, por el Creador. Mas con el nacimiento de Di-Sahor se dividió en dos dimensiones, tierra, donde habitan los estúpidos, la creación de la luz, los ciclos del día y noche, amor, adío, verdad y mentira, los vampiros, no muertos y criaturas de la noche. Y asimismo los ángeles, demonios y centinelas, en sus diversas dimensiones. Mas la ruptura fue hecha por el Creador para desterrar al heredero de las tinieblas. 8.5 Para librar al mundo de la influencia del maligno, esto es, de los 666 nombres. Por esto fue creada asimismo la locura. Esta línea conforma el libro de la locura, para que sus 1000 líneas contenidas sean expandidas por el sabio y el loco. Guarden silencio las criaturas de la noche, pues Di-Sahor habla. Di-Sahor fue desterrado, mas Aradia forma parte del lado oscuro del tiempo. Y Di-Sahor estableció puertas para que Aradia y la tierra se comuniquen. Y estas puertas fueron incluidas en estos libros, para que las criaturas de la noche conozcan a la raza de los vampiros, y sean ellos, también, vampiros. He aquí, una de estas llaves debe ser buscada con melancolía, otra, con odio, una más, ausencia de sentimientos, y una más, con sangre. Mas estos misterios deberán ser resueltos por cada criatura. Pues no basta poseer los misterios y las puertas, hace falta un ser oscuro para penetrarlas. De lo contrario serían traspasadas por las criaturas de la luz y los centinelas. Guarden silencio, criaturas de la noche, pues este capítulo es poder. Al unir los misterios con la forma en que han de ser buscados, las puertas de Aradia se abren. O las puertas de otras regiones del lado oscuro del tiempo. O las puertas de los vértices. Y al traspasar esas puertas, se cierran las puertas de las tinieblas. Mas el que abre las primeras puertas puede abrir las puertas verdaderas que conducen a las criaturas de las tinieblas. Y hablar con Marduk, Yog-Sothoth, Yima, Enlil, Moloch, Baal, y con los 666 nombres de la primer generación, o con las generaciones que le suceden. 21 Y el número de generaciones hasta hoy es de 6666. Pues hay criaturas de la noche que estudian los números, y este es el estudio supremo. He aquí, que los números son uno de los lenguajes con que las criaturas de las tinieblas conversan entre sí, para no usar los idiomas, dialectos y lenguas que les impuso el Creador. Y el Creador no es destruido porque el caos aún debe ser prolongado un tiempo para que lo que se alejó de la oscuridad regrese a ella, para que las estrellas y el amor se extingan para siempre. Y todo vuelva a ser como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos oscuros. El que busca con sinceridad no será destruido, mas el imprudente será condenado a la luz por siempre. 8 El crepúsculo es el amanecer del vampiro, el canto del gallo, su anochecer. Di-Sahor nació en el crepúsculo de la estación nombrada invierno. Y con él, los seres crepusculares que son enlaces entre este mundo, el siguiente, y el que precede. Contemplan las horas al desplazarse hacia atrás y adelante, del final al inicio,
los seres crepusculares, que acompañan a las criaturas de la noche en su búsqueda, yacen, mueren, y viven al mismo tiempo. Y al pensar en los seres crepusculares, los vampiros sonríen con melancolía. Escucha, criaturas de la noche, a los seres crepusculares, en la hora en que el cielo se tiñe de sangre, escucha en el viento de la nada, lo que la nada quiere decirte, siente en tus poros el frío de la ventisca que quiere penetrarte, y la tierra que bajo a tus pies aguarda, la misma tierra que rechazó a Caín te rechaza a ti, mas tú obtén tus frutos de la sangre, cuando comprendas la palabra que te es revelada. Pues entonces conocerás a Di-Sahor o a sus descendientes, y serás, tú también, vampiro. Mas si Di-Sahor te hablara, haz a un lado tu afán, haz a un lado tus pensamientos y tu vida, niega todo sentimiento, pues el sentimiento impide la comunión con Di-Sahor. He aquí, criatura de la noche, los ancestrales te ofrecen su mano, pues su orden es grande. Aradia es el reino de Di-Sahor. Solo a quienes Di-Sahor elige traspasan el umbral del lado oscuro del tiempo para entrar en Aradia. Pues en el inicio hubo quienes entraron sin su consentimiento, y su memoria fue borrada. Pero tú, criatura de la noche, te es lícito saber que hay un libro que las criaturas de las tinieblas guardan con celo en Aradia. El libro de la oscuridad. Te es lícito saber que en el libro de la oscuridad están inscritos los nombres de las criaturas de la noche junto con sus obras, para que su memoria no sea puesta en el olvido. He aquí, el Creador ha dicho a su creación humana que ignore a las criaturas de la noche y a sus obras, sean acosadas y perseguidas, destruidas con fuego, temor o indiferencia. Sean exaltadas las mediocres obras de los estúpidos, y negadas las obras de las criaturas de la noche. Viendo esto, el corazón oscuro de las criaturas de las tinieblas se contrajo, no por dolor, sino por orden. Por lo que dijeron a Di-Sahor, escribe, con los seres crepusculares, los nombres y las obras de las criaturas de la noche que habitaron en la tierra, los que viven, los que han de venir, y los que fueron y serán vampiros, pues ellos también son hijos nuestros. Y si el mundo de la luz los aparta, nosotros los acercaremos. Llora tu melancolía, criatura de la noche, porque las criaturas de las tinieblas observan tu paso por la tierra, no por amor, sino por orden. Mas las páginas del libro, y su ubicación en Aradia, no te es lícito saber. Aquello que no te es revelado aún debes seguir en el regazo del conocimiento oscuro. Libro 9. Este es el misterio de los descendientes de Caín, que fue creado a la imagen de la lujuria, al contrario de Abel, que fue creado a imagen del amor. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Mestusael, y Mestusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una era Adá, y el nombre de la otra era Silla. Adán dio a luz a Jabal, el nombre de su hermano era Jubal. También Silla dio a luz a Tubal-Caín, forjador de toda herramienta de cobre y hierro. Y a Naamá. Lamec alzó su voz, yo maté a un hombre que me hirió, y a un joven por una confusión que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 70 veces 7. De aquí a intocables generaciones, hasta el final de los tiempos. He aquí, una criatura de la noche nace entre humanos estúpidos, adoradores de luz, y éstos le rechazaban y se maldicen por haberlo traído a la tierra, mas la criatura de la noche, desde que nace, sabe de su naturaleza, y que siempre estará sola, más unida a las criaturas de las tinieblas, y busca el conocimiento oscuro y la lujuria por el conocimiento. Por esto es, centinelas, que no pueden ser destruidas las criaturas de la noche. Que tan solo por habitar entre las criaturas de la luz, las desafían. Hasta que obtienen la primer revelación, y se consagran a la oscuridad que en espíritu y en verdad las engendró. Aborrecen a sus padres y hermanos humanos para abrazar las tinieblas.
pues ellos son tesoro de las sombras, sacerdotes oscuros y seres perdidos y encontrados a sí mismos en el reino de la luz. Y los que descubren la señal de Caín la portan en victoria interior y callada, en medio de los seres estúpidos, aguardando la caída de la luz y con ella, la caída de la escoria que les rodea. Mas hubo criaturas de la noche que negaron su oscuridad y abrazaron a la luz. Pero no por esto sus nombres ni sus obras fueron borradas del libro de la oscuridad. Todo aquel que pertenece a las tinieblas vuelve a ellas, esto es parte del orden universal. Hubo seres humanos de la raza estúpida que anhelaron unirse a las tinieblas. Pero aunque lo hicieron, regresaron a la luz, esto es también parte del orden universal. Oscuridad se une a la oscuridad con delgados cordones de luz, luz une luz con delgados cordones de oscuridad. Di-Saor, hijo de Caín, transmitió el conocimiento oscuro a Lamec. Y Lamec fue vampiro. Y Lamec y Di-Saor viajaban de la tierra a Aradia, y a los vértices, y al espacio más allá de los vértices, amenazados por la luz y protegidos por la oscuridad, bebiendo la sangre y la energía de las criaturas del Creador. Había gigantes en aquellos días, y muchos gigantes recibieron el conocimiento oscuro. En aquellos días, muchos nombres de vampiros fueron inscritos en el libro de la oscuridad. Mas primero solo Di-Saor y Lamec podían pasar por el umbral hacia Aradia y el lado oscuro del tiempo. Y a las regiones oscuras le seguía una mujer vestida de negro. Reina de los vampiros fue llamada por las criaturas de las tinieblas y los seres crepusculares, pues era grande su sabiduría. Sacerdotisa había sido del primer imperio, y estudió los libros de sombras, y su poder era grande sobre la tierra. Por lo que la mujer, que seguía a Di-Saor y a Lamec, dejó que la tierra se tragara su nombre mortal, y que le fuera impuesto el nombre de la dimensión de los vampiros. Esto es, fue llamada Aradia. Así como las criaturas de las tinieblas enseñaron a Di-Saor todos los misterios y todas las revelaciones que le correspondían. Y Aradia crecía en sabiduría aprendiendo todas estas cosas, no intentaba obtener más conocimiento del que le estaba permitido, en cambio guardaba, y el conocimiento venía a ella cuando no lo buscaba. Este es el fundamento de toda magia, encontrar sin buscar. Así Aradia se dirigió al lugar llamado Atlántida, que fue hogar de los vampiros, las criaturas de la noche y que fue también de los brujos, pues los brujos son criaturas de la noche. Viendo el Creador esplendor oscuro en Atlántida dijo, húndase la Atlántida. Mas algunas criaturas de la noche y algunos vampiros evitaron su destrucción y se establecieron sobre todos los rincones de la tierra, a la vista de Di-Saor y sus discípulos, que les enseñaban lo que debían conocer. Viendo el Creador el esplendor oscuro sobre la tierra dijo, sea el diluvio. Y fue primero el vampiro Utnapishtim quien construyó un arca y la llenó con seres oscuros y animales, y otros seres oscuros lo hicieron en muchos rincones de la tierra. Viendo esto, el Creador ordenó a Noé que construyese una arca, para albergar a los adoradores de la luz. Porque, dijo el Creador, la perversidad se ha extendido sobre la tierra. Y al término del diluvio puso en el cielo una señal infame del pacto entre las criaturas de la luz, y lo llamó arco iris. Contemplo Aradia el arco iris, y junto con Di-Saor trajo a la tierra el arco de la oscuridad, bajo el cual, todo linaje de brujos ha pasado detrás de Aradia. Brujos y vampiros han sido aliados desde entonces, mas esta alianza se ha roto en diversas ocasiones. Pero es así como todo debe ser, ante las criaturas de las tinieblas. Y Caín ha sido vengado, y Lamec ha sido vengado, mas Aradia y su linaje, y el de Caín, aguardan venganza. Este es el noveno misterio, la llave de toda brujería, engendrada por Di-Saor y Aradia. Todo aquel que no lo posea, y se diga a sí mismo brujo, conocerá la venganza que guarda Aradia. Aradia escribió el Evangelio de las brujas, e hizo muchos prodigios y milagros con las enseñanzas de Di-Saor. Y sus generaciones son incontables. Libro 10.
Así era Atlántida antes de ser hundida por el Creador. Cuando las aguas se retiraron, en el tiempo de la ruptura, Atlántida surgió frente al estrecho que los humanos llamaron columnas de Hércules. En medio de la luz, Atlántida era una región de oscuridad, donde se desarrollaron todas las artes que las criaturas de las tinieblas enseñaron a sus discípulos. Fue en Atlántida donde se fundó el primer imperio, cuya sacerdotisa fue Aradia, la mujer que acompañaba a Di-Saor y a Lamec. En aquellos días, el conocimiento oscuro era transmitido a todos los habitantes de Atlántida. Por lo que Atlántida fue un continente de vampiros. Mas no todos sobrevivieron al hundimiento, porque fueron muertos por el fuego y por los centinelas, en las formas en que el Creador enseñó a su creación para destruir a los seres oscuros. Cuando fue la matanza en Atlántida, los no muertos y las criaturas de las tinieblas observaron sin moverse, pues ellos están por encima de las emociones, son capaces de llorar sin emoción. Mas la venganza era suya, por cuanto fue engendrada en las tinieblas. Llamaron a Di-Saor, a Lamec y a Aradia, y les hablaron así. Di-Saor, Lamec y Aradia, hijos y herederos de las tinieblas, conozcan lo que vendrá. Pues las criaturas de la noche habitaban en Atlántida como una vez nosotros habitamos en el universo, no existía el dolor ni las lágrimas, ni la alegría ni el placer. Únicamente las profundidades internas de cada ser, unidas a la negrura de nuestras profundidades. Y el número de vampiros y criaturas de la noche creció, siendo mayor que el de las criaturas de la luz. Por lo que el Creador, violando una vez más el orden del universo, ha enviado destrucción sobre Atlántida y las criaturas que sobre ella prosperaban. Demasiado tiempo hemos callado desde el día de la rebelión melancólica. Mas ya no lo haremos, por cuanto las obras que fueron destruidas en Atlántida no serán recordadas por las generaciones venideras, ni las obras, ni la misma Atlántida, que será considerada leyenda. Como leyenda seremos nosotros, pues el mito ha sido impuesto por el Creador, para que se difunda la mentira acerca de nosotros. Y así Ra, que es uno con la noche será uno con el sol, y Tonatiuh, el de la luna, será uno con el sol, los humanos llamarán solares e hijos y padres de la luz a muchos de nosotros. Tales son los planes del Creador, convertirnos en luz. Por esto, luz seremos aquellos a quienes se nos calumnie, seremos luz que calcinará a la luz. Para que ardan en espíritu y en verdad los cómplices de esta nueva traición. Y que nos adoren sus sacerdotes, mas nosotros usaremos la luz para llevarlos a la oscuridad. Mas no será para entregarles nuestras enseñanzas, como lo hemos hecho con los vampiros y las criaturas de la noche. Sino para que establezcan pactos conscientes o inconscientes con la oscuridad que guardan en el fondo de la falsa luz, para perdición del falso profeta de la luz y sus seguidores. A la luz del día, verá el Creador cómo sus criaturas le dan la espalda y se vuelven a la oscuridad. ¿Por qué no serán parte de nosotros? Conoce que nosotros percibimos a los que nos pertenecen, y a ellos enseñamos lo que deseamos. Por medio de ti, Di-Saor, de Lamec, de Aradia y de los muchos profetas y videntes de las tinieblas que existieron, existen, y que vendrán. He aquí, hemos dado a Luzbel, llamado Satán por el Creador, la facultad de llevar a los seres de la luz a sus dimensiones. Que fueron aquellas a las que lo condenó el Creador, diciendo: seas precipitado en este lago de fuego por el resto de tus incontables días, seas odiado por los seres humanos que he de crear, seas odiado por las criaturas de las tinieblas, pero nosotros nos hemos vuelto así a Satán, dando la espalda al Creador. El género humano, maldito por el Creador, seguirá la luz para entrar en el llamado infierno. Mas no será cuando el Creador lo decida, sino cuando ellos mismos, Satán, o nosotros, lo dictemos. Demasiado tiempo hemos callado, porque entre nosotros no hay amor ni odio. Pero sí venganza, escuchen bien Di-Saor, Lamec y Aradia.
Enseñen de aquí en adelante el valor de la venganza, así como han enseñado las artes oscuras, la melancolía, la sed de sangre, el rechazo a la luz y la protección de la oscuridad, la magia y la lujuria. Enseñen, de aquí en adelante, las maneras del depredador. Pues los vampiros serán depredadores, acechando al género humano, temidos serán por humanos y ángeles, odiados por los centinelas, malditos por la tierra y el cielo, a los que los oscuros odiarán, sirviéndose de ellos, ajenos a todo amor y todo odio. Mas si tuviesen que elegir, que elijan el odio y la crueldad. Y si practican la crueldad, que lloren por dentro. No sean como el Creador, que se goza en la crueldad. Sean los vampiros y las criaturas de la noche, seres en verdad diferentes al resto de la creación. Abran los ojos y oídos, muéstrenles únicamente lo que han de saber, y abandónenlos. Pues la soledad es una virtud, lo mismo que el abandono. Y que las prostitutas sagradas que servían en Atlántida a las criaturas de la noche sean restauradas en los nuevos lugares. Porque serán repudiadas por los centinelas y los que sirven a los centinelas, como ya han sido repudiadas las criaturas de la noche. Por cuanto las prostitutas sirven a la lujuria, también son criaturas de la noche, aunque de un linaje inferior, pues han sido hechas para servir. Mas su poder es inmenso al oponerse al amor, y recordar que la cópula existe sin amor. Cuando venga el engaño, que las criaturas de la noche aprendan a practicar el arte de la lujuria, y rechacen el amor. Pues el amor debilita a las criaturas de la noche en tanto que fortalece a las criaturas de la luz. Fue hundida la Atlántida, y esto ocurrió antes del diluvio. Este es el 10º misterio, el del poder y la venganza en lujuria de las criaturas de las tinieblas. Únicamente los vampiros cuya sabiduría es grande puede tener acceso a esta revelación, y solo si han penetrado las 9 anteriores. Porque este poder sacude a la tierra y al cielo, y a lo que está debajo de la tierra. Libro 11. Escucharon Di-Saor, Lamec y Aradia a las criaturas de las tinieblas. En medio de la gran matanza que provocó el hundimiento de Atlántida. Mas para las tinieblas, ni la Atlántida, ni los seres que habitaban en ella, ni sus obras, fueron puestos en el olvido. Desde entonces y para siempre se hallan escritos en el libro de la oscuridad. Grande sabiduría existió en Atlántida, mas pocos seres oscuros la conocen. Pues aún no debe ser divulgada, porque acarrearía la locura destructiva. Que es diferente a la noble locura de la oscuridad. Miren, criaturas de la noche, a los que parecen bestias enloquecidas, aullando y lacerándose a sí mismos hasta matarse, esa locura fue engendrada por solo un soplo de una de tales revelaciones. Por lo que si tú decides traspasar uno de los umbrales, cruzar una de las puertas y obtener una de las llaves, asegúrate de ser sabio, de haberte librado de toda pasión, todo amor y toda crueldad inútil. Para que no seas como aquel imprudente que derramó su sangre por el conocimiento oscuro y solo obtuvo demencia. El conocimiento oscuro requiere sabiduría, o serás destruido por ti mismo, pues tu mente no podrá soportar la verdad, y morirá. Y tú vagarás errante, siendo sin ser, muriendo sin ser no muerto, herido por la luz, mas sin ser vampiro. Pues más te hubiera valido no leer estos libros, mas ahora te hallas ante el primer umbral. Que habla de la noche siguiente al hundimiento de Atlántida, cuando las puertas de Aradia se abrieron para refugiar a los oscuros. Di-Saor, Lamec y Aradia convocaron a los oscuros en la montaña de la más lejana medianoche. Y allí se encontraban las criaturas de la noche, profetas, visionarios, poetas, brujos, músicos, artistas, enviados, locos, todos ellos. Al igual que los no muertos. Al igual que los vampiros, descendientes todos de Caín y de las criaturas de las tinieblas. Y las criaturas de las tinieblas aguardaban los eventos. Conmoviéronse los pilares de la tierra, los 7 vértices y los miles de ilimitados vértices, ya no en expansión constante, y aquella fue la penúltima vez, pues la última será al final de los tiempos.
cuando esta palabra sea revelada a las criaturas de la noche y a los vampiros. Por medio de los profetas que las criaturas de las tinieblas dicten a Di-Saor. Y los nombres de estos profetas están inscritos en el libro de la oscuridad. Y cuando esta palabra comience a ser revelada, escuchada y leída, se sabrá que el fin de la luz está cerca. Y que la era de la oscuridad, como fue al principio, está próxima. Pues la tierra entrará al anillo de Alción, que devolverá la oscuridad. Así como el caos comenzó en la tierra, el orden reiniciará en la tierra. He aquí, las criaturas de las tinieblas han modelado a Alción, para que los vértices sean verdaderamente restaurados. Y será el inicio de un nuevo orden. Pero antes, muchas rupturas deberán ser hechas, pero los humanos estúpidos, incluso los centinelas, ignorarán las advertencias. Pues desde el inicio dejan solas a las criaturas de la noche. Lo que para las criaturas de la noche y los vampiros es sabiduría, para el resto el mundo es locura. Así dijo Di-Saor a los oscuros. Bienaventurados los que vienen a la montaña de la más lejana medianoche, porque ellos escucharán el mensaje de las criaturas de las tinieblas. Que es este, en el principio fuimos con la oscuridad, y en el final seremos con la oscuridad. Pero antes del final habremos de vivir en medio de la luz. En medio de los seres estúpidos. Ustedes, criaturas de la noche, serán aborrecidos por sus propios padres y hermanos, pues quienes los engendren cegaramente no serán oscuros, porque así fue establecido, para que ustedes descubran su oscuridad por sí mismos. Serán solitarios desde niños, los niños de la raza estúpida se burlarán de su sabiduría. La locura de mente los acechará mientras crecen, marginados serán de la sociedad de los seres estúpidos. Vagarán errante bajo la luz que aniquila, serán incomprendidos, vomitadas sus obras, rechazados por el amor, apartados una y otra vez por los seres a los que la luz les ordenará amar. La raza estúpida no tendrá poder sobre ustedes. Por todo esto, bienaventurados sean. Pues sin desearlo, la luz los coloca en el camino del conocimiento oscuro, rechazados y aislados por los humanos tendrán que refugiarse en su interior, y cuando miren hacia adentro, contemplarán la gloria de su oscuridad, y cada vez serán menos humanos y más como vampiros, hasta que algunos de ustedes, al recibir el conocimiento oscuro, lleguen a ser vampiros. Si sus obras son ignoradas o rechazadas por la luz, bienaventurados sean, las criaturas de las tinieblas conocen sus obras. Hagan sus obras para ustedes mismos, antes que nadie, y, si acaso, para otros seres oscuros. Que les darán la bienvenida, por cuanto ellos son como ustedes, hijos de las criaturas de las tinieblas. Den la mano a sus semejantes oscuros, mas no por amor, sí por orden. ¿Por qué de aquí en adelante ustedes están solos y perdidos en el reino de la luz? Lloren de melancolía, pues otros seres oscuros serán levantados junto a ustedes, pero todos estarán solos. Compartan su viaje, si así debe ser, con otras criaturas de la noche, aprendiendo y enseñando con ellas. Mas no sean como las criaturas de la luz, a las que se les ordena amarse los unos a los otros. Pues el amor no debe ser entre ustedes, sino la lujuria, y la lujuria por el conocimiento. Sabiendo que al final estarán por siempre solos, como al principio. Alcen su rostro y muestren soberbia, pues forma parte de la raza oscura, lleven con orgullo la señal de Caín, aunque no la conozcan, si la sienten en lo profundo de su oscuridad. Sacien su lujuria con las hijas e hijos de la luz, y abandónenlos, pues no les sirven más que para lujuria. Yo, Di-Saor, les doy la llave del 11º misterio, el de la montaña de la más lejana medianoche, como me ha sido autorizado. Libro 12. Siguió diciendo Di-Saor. Aprendan a percibir la luz interior, con la que han nacido como consecuencia de la ruptura, tras la cual, todo en el universo contiene a los opuestos. Con esta luz interior aprendan a ver en su oscuridad, hasta que ya no les es necesaria esta luz.
Escuchen, que con esta luz podrán retar a los seres de luz. Que verán luz en ustedes, mas no reconocerán esto, pues son ignorantes, solo la percibirán y eso será suficiente. Para que ustedes usen la luz en su provecho, sirviéndose de las criaturas de la luz y evadiendo a los centinelas. Que fueron puestos por lo alto para que tropiecen sus obras oscuras. Y este es el camino que han de recorrer para convertirse en vampiros. Hasta que yo, o alguno de los muchos herederos de las tinieblas los elija para compartirles el conocimiento oscuro, y esto por orden. Porque el pequeño orden dentro del caos de la luz es precursor de la restauración del orden. Aprendan de Aradia el encontrar sin buscar, y que esto los guíe hasta conseguir lo que buscan. Sepan que la muerte que temen los humanos estúpidos es a la que ustedes deben extender su mano. Hemos escuchado al Creador maldecir a quienes buscan su propia muerte, pero aquí, yo les digo, bienaventurados los que buscan su propia muerte, pues ellos serán vampiros. Mas los humanos de la luz, si buscan su propia muerte, borrarán su memoria, pues no hay libro de luz como lo hay de oscuridad. Bienaventurados los soberbios, pues ellos serán los herederos de las tinieblas. Mas los humanos de la luz, al ejercer soberbia, se precipitan en su vacío abismo de luz. Aun cuando el viento cambie su curso, y los cimientos de la tierra se estremezcan, manténganse firmes en su oscuridad. Pues si lo hicieron las criaturas de la noche que antes de ustedes recibieron el conocimiento oscuro y se hicieron vampiros. Bienaventuradas son las criaturas de la noche que practican la lujuria, como malditos son los humanos que practican el amor. Y Di-Saor siguió enseñando a las criaturas de la noche. Mas esto será revelado a su tiempo. Di-Saor guardó silencio ante las criaturas de las tinieblas y descendió de la montaña de la más lejana medianoche. Entonces subió Lamec, que habló así a los no muertos. He aquí, las criaturas de las tinieblas aguardan los eventos de los no muertos. Que también son hijos de lo que no tiene forma, desde lo profundo, cuando aún no existía el tiempo. Y que ahora habitan en el lado oscuro del tiempo, pero que a veces podemos sentirlos en los 7 vértices, en los fríos y tranquilos espacios entre las estrellas, o en la tierra y sus dimensiones. Pues a quienes yo hablo son los no muertos que no son vampiros, que fueron no muertos desde un no principio. Reciban entre ustedes a los vampiros que son no muertos. Y los vampiros que dejaron de serlo para recibir el solemne conocimiento oscuro de ustedes, y que ahora son no muertos como ustedes, sin depender de un cuerpo y la sangre. Pues el vampiro no muerto que traspasa el 7º umbral y se convierte en no muerto, deja atrás la oscuridad. Y se llena de las tinieblas. El orden reiniciará en la tierra. Bienaventurados sean, no muertos, que han vencido a los centinelas. Y que dejando atrás, solo por un momento, la gloria de las tinieblas, dicen su palabra a los vampiros que adquirieron sabiduría. Haciéndolo no por amor, sino por orden. Ustedes son quienes habitan más cerca de las criaturas de las tinieblas, y que, tras la última revelación, algunos de ustedes serán criaturas de las tinieblas. He aquí el milagro oscuro, vean cómo una criatura de la noche puede llegar a ser una criatura de las tinieblas. Mas para esto es necesario adquirir la sabiduría de todos los umbrales y todas las puertas. Sabiendo que, en la noche en que hablo, ni Di-Saor, ni Aradia, ni yo, hemos recorrido aún todas las puertas, y nosotros somos quienes habitamos más cerca de ustedes. Por esto, no muertos los saludamos dando la espalda a la luz y abrazando las tinieblas. Ustedes que conocen la verdadera razón de que el caos continúe en el universo. Ustedes que comprenden la naturaleza de las tinieblas. Ustedes que saben cuándo vendrá la era de la oscuridad que aplastará a la luz. Ustedes que conocen al Creador mejor que él mismo, quien no recuerda que alguna vez él también fue no muerto. Ustedes que comprenden por qué el Creador adquirió tanto poder al provocar el caos y romper la oscuridad con la luz. Ustedes que saben todas las cosas de la luz y la oscuridad.
Y que los nombres de ustedes no sean revelados aún, pues aguardan muchas de sus obras. A diferencia de los que llegan a ustedes para adquirir el conocimiento para compartir el trono de las sombras. Y que estos sean nombrados por quienes tengan sabiduría en la tierra y en Aradia. No muertos, las criaturas de las tinieblas conocen sus obras y sus nombres, mas callan sus nombres. Y conversan con ustedes acerca de las cosas trascendentales. Las criaturas de la noche y muchos vampiros no pueden comprender quiénes son ustedes, pues si lo hicieran, enloquecerían. Mas yo hablo ante ustedes para reconocerlos en medio de la raza oscura. Pues nunca más estarán reunidos junto a los vampiros y las criaturas de la noche como lo están hoy, sino en la restauración del orden oscuro. Y he aquí, yo proclamo el 12º misterio como ustedes me la han ordenado, para que el verdadero sabio tenga la primera noción de la existencia de los no muertos. Libro 13. Lamec guardó silencio, y descendió también de la montaña de la más lejana medianoche. Y por último subió a Aradia, para hablar a los vampiros. Y en esto hay sabiduría, que el primer heredero de las tinieblas se haya dirigido a las criaturas de la noche, que Lamec lo haya hecho con los no muertos, y que Aradia lo hiciera con los vampiros, pues así fue establecido por las criaturas de las tinieblas, para que la oscuridad una al vampirismo, la brujería, la no muerte y la búsqueda de las tinieblas. Pues mucho negaron esta unión, y combatieron a unos o a otros, y perecieron. Mas el sabio conoce que la luz une luz con delgados cordones de oscuridad y que la oscuridad une oscuridad con delgados cordones de luz. Así habló Aradia a los vampiros. Bienaventurados sean vampiros, herederos de las tinieblas, por haber recibido el conocimiento oscuro. Unos lo recibieron por esperar sin buscar, otros, por gracia. Pues mucho aquí dicen que se convirtieron en vampiros por un acto casual. Mas yo les digo, todo es casual en todas las dimensiones de los universos, y las criaturas de las tinieblas han percibido el nacimiento oscuro hasta el más pequeño de ustedes. Pues hasta el más pequeño es el más grande junto a las criaturas de la noche, y más aún junto a las criaturas de la luz. Recuerden cuando se les transmitió el conocimiento oscuro. Recuerden el dolor y la angustia, asimismo recuerden el placer. Cuando al abrir los ojos en la no muerte, percibieron su mundo con sus verdaderas formas y colores. Y después de que sus miembros fallecían, de que su corazón agonizaba, después de que se derrumbaron dentro de sí mismos, se levantaron, siendo no renacidos. Recuerden su primer gemido, como de mujer en parto. Pues la no muerte, al venir a ustedes, lo hace con gran dolor. Y el dolor los acompaña durante sus incontables noches, dolor, soledad y melancolía, sed y angustia por la sangre o por la energía, premura por refugiarse en las sombras antes del amanecer. Y el gozo los acompaña durante sus incontables noches, lujuria, placer y melancolía, sed y saciedad por la sangre o la energía, renovación de fuerzas al surgir el crepúsculo. He aquí, tienen emociones humanas, y aún podrán sentir amor y compasión, mas no es conveniente. Pero asimismo son solo un poco a imagen de las criaturas de las tinieblas, para las que no hay bien ni mal, ni verdad ni mentira. Ustedes han observado a los lobos, recuerden cómo acechan a sus presas, las acorralan y las devoran. Aprendan de los lobos las maneras del depredador, pues los lobos son sus maestros en medio de la soledad. Y aprendan del cuervo, y de la serpiente, desde Kundalini hasta Leviatán, aprendan del búho y del buitre, aprendan del chacal y del perro hambriento, y sobre todo, del gato. 13.25 Más ustedes están por encima de sus maestros animales una vez que aprendan de ellos las maneras del depredador. He aquí, una víctima a la que un vampiro ha fascinado le permite entrar a sus dominios. Y el vampiro la toma como legítima y bebe su sangre, y al hacerlo siente el orgasmo oscuro. Y cuando las víctimas del vampiro entran a sus dominios lo hacen porque él así lo desea. Pues el vampiro es el supremo depredador,
más aún que los depredadores nacidos del Creador. ¿Por qué dijo Caín, así como la tierra abrió su boca para recibir la sangre de mi hermano, yo la abriré para recibir la sangre de tus criaturas, si la tierra no me da su fruto, mi fruto será de sangre. Ustedes no necesitan del fruto de la tierra, mas de la sangre y la energía harán su comunión. Y la soledad será su fuerza, como lo será la melancolía y la lujuria. Transmitiendo el deseo a sus víctimas en lo profundo de sus mentes y sus cuerpos. Esto es parte del conocimiento oscuro. No se conforme la criatura de la noche si se ha convertido en vampiro, continúe esperando por más sabiduría. No sea como el imprudente que se conformó con solo un conocimiento supremo, y fue barrido por las aguas del tiempo. Sea soberbio el vampiro, mas no tanto que se olvide de los no muertos superiores a él y de las criaturas de las tinieblas. Que lo han inscrito en el libro de la oscuridad. Sepa el vampiro que es parte de las tinieblas, aunque vague extraño y solitario sobre la tierra. Pues yo sé que hay vampiros que lloran al sentirse solos. Y sé que incluso hay algunos que añoran la luz del sol. Llora tu melancolía, vampiro, pues perteneces a un reino superior en la raza oscura, forzad tu nueva forma para saltar bajo la luna, corre en las sombras, caza en las penumbras, eres solitario, pero libre, bienaventurado seas. No te olvides de los centinelas, pues son depredadores como tú, y aguardan tu descuido. Recuerda que también hay centinelas humanos, elige bien tus lugares de refugio, recuerda que el Creador les ha enseñado cómo destruirte. Y si Disaor, o alguno de los primeros vampiros, o un no muerto de la escala superior, o incluso una criatura de las tinieblas se dirige a ti, escucha con temor y respeto, se te ha honrado al hablarte. Como desde lo alto de la montaña te hablo a ti. Mira a las criaturas de la noche, vampiro no muerto, ellas están detrás de ti. Mira a los no muertos superiores, ellos están delante de ti. No olvides que tú eres heredero de las tinieblas, actúa como tal. No permitas que los sentimientos te envilezcan, antes bien, envilece tú a los sentimientos. Que no haya bien ni mal en ti, sino el orden oscuro. Y al terminar de hablar Aradia, Lamec y Disaor volvieron a subir a la montaña. Lamec se colocó a la derecha de Aradia, Disaor a su izquierda. Y los no muertos, las criaturas de la noche y los vampiros los saludaron usando por vez primera el saludo oscuro. Esto ocurrió en la montaña de Ele más lejana medianoche, después de la destrucción de Atlántida y antes del diluvio. Cuando los oscuros se establecieron sobre todos los rincones de la tierra, a la vista de Disaor y sus discípulos. Sea todo esto registrado en el primer libro del Evangelio de los vampiros, antes de que la 13ª puerta sea cerrada. Y el 13º misterio es la reunión en la montaña de la más lejana medianoche, a la que se acude únicamente por incitación de las criaturas de las tinieblas, que te observan, ser oscuro, desde estas líneas, pues estos libros no son materia inerte. Y las puertas se abren para los que muestran sabiduría. Mas ahora las puertas de este libro se cierran.